ocurridos en el Triángulo del Silencio. Al parecer, se trata de una persona con una especial sensibilidad para captar la proximidad de acontecimientos de ovnis en la zona. El mensaje yo lo recibí porque casi cada noche salía a la montaña, o solo con Pep Clement, fotógrafo, llevamos las dos cámaras, y cuando hay anomalías dentro del mar supe que algo pasaría. Decidió avisar a su amigo Pep Clement, buen fotógrafo aficionado, para que preparara su cámara y estuviese listo para fotografiar lo que ocurriera esa noche. Cercana a la medianoche, Pep Clement tomó su cámara y se dirigió a un acantilado desde el que se domina la costa. Pronto pudo observar que en el mar ocurrían fenómenos extraños. Instantes después, el agua comenzó a hervir a borbotones y tras unas cuantas explosiones pudo ver cómo desde las profundidades del mar emergía un gran objeto luminoso que se elevó, impresionante, hacia los cielos. Mientras esto ocurría en Port Sawyer, un avión Supercarabel de la compañía TAE, pilotado por el comandante Javier Lerdo de Tejada, con más de 100 pasajeros a bordo, despegaba del aeropuerto de Son San Juan con rumbo a las Islas Canarias. El Supercarabel se adentró unas 15 millas en el Triángulo del Silencio. Nada más pasar sobre la isla de Esvedra, el piloto vio, con gran inquietud, un objeto que, desprendiendo una potente luz roja, se acercaba al avión a gran velocidad. Enseguida las luces se multiplicaron y lo que podría ser una patrulla de ovnis rodeó el avión, llegando a situarse a media milla de distancia, provocando un evidente peligro para la nave, por lo que el piloto optó por desviar el rumbo hacia Valencia y pedir ayuda a la torre de control del aeropuerto de Manises. Adelante. Requiero tomar tierra en Valencia. No me gusta continuar con ese tráfico que me están siguiendo. Ok, librando 290 a 250 con el tráfico a la vista, lo estoy rebasando ahora. Está a menos de media milla. El avión se dirigió rápidamente a Valencia, donde realizó un aterrizaje de emergencia, mientras un ovni permaneció unos momentos estático, observándolo desde la cabecera de la pista. El fenómeno no pasó desapercibido a la red de radares del ejército. Desde la base aérea de los Llanos se envió un caza con orden de intercepción, pero los ovnis desaparecieron de forma misteriosa de los cielos y de las pantallas de radar. Este incidente llegó incluso a motivar una pregunta al ministro de Defensa en el Parlamento de la Nación. ¿Qué explicación puede tener este hecho? ¿De dónde provenían y cómo desaparecieron tantos objetos voladores en tan pocos minutos? Y leímos en el periódico la noticia del avión de la TAE. Y muchos, o sea, no sé qué periódico decía que el comandante Tejada estaba loco porque veía ovnis. Y digo, no está loco porque eran las 2, este avión pasó por aquí arriba, el radar del Puy Mayor lo detectó el ovni y nosotros lo fotografiamos. ¿Sabes? Y la mañana siguiente puse la foto en el periódico, llamé al periódico y vinieron enseguida. La publicación de la fotografía en numerosos medios de comunicación supuso algunos inesperados problemas para Juan Coil. El día siguiente de la foto, o quizás 2 días, no más, 2 días, 3, 1, no me acuerdo perfectamente,
Yo duermo aquí arriba, dormía encima del bar, y mi madre venía por las mañanas a limpiar y me llama por teléfono, o sea, tenía un teléfono arriba, y dice, oye Juan, digo, esto está lleno de gente, dice, pero todos son militares y preguntan por ti. Y digo, ¿y ahora qué habré hecho? Porque siempre hacía alguna. Y nada, y entraron aquí dentro los militares. El señor Juan Coy, y digo, sí. Y digo, tenemos que hablar con usted. Y digo, bien. Yo me estoy un poco asustado, ¿no? Y uno de ellos llevaba un maletín. Y digo, abrió el maletín y digo, tenemos una orden de confiscar los negativos. Me dijeron, mira, no habrá problemas, no es ninguna cosa del otro mundo, pero nos tenemos que llevar los negativos. A pesar del tiempo transcurrido, esos negativos nunca le fueron devueltos. ¿Dónde están esas fotos? ¿Qué habían captado que tanto parecía interesar a los militares? ¿Existen realmente ovnis sobre el Triángulo del Silencio? En mis largos años aquí en Baleares, pues la opinión mía, en todos los casos que he visto, que han sido muchísimos, es de que existe una perturbación magnética de una potencia muy grande que afecta a los aparatos de comunicación, navegación de los aviones, produciendo un fallo total, parcial o una desviación de su verdadero rumbo. Eso, a mi juicio, como profesional de electrónica, es que el campo magnético con que se crea, por la causa que sea, que no es humana, o al menos terrestre. Se detectaron unos objetos no identificados, que se salió en su búsqueda, que esos objetos, cuando llegó el avión de intercepción, ya habían desaparecido, que este caso se ha sucedido en infinidad de ocasiones en los radares, de aparecer objetos no identificados, blancos no identificados, que desaparecen y aparecen. Estos objetos ha sido en numerosas ocasiones que están sucediendo y que parecen ser que tienen la propiedad o la capacidad de hacerse invisibles al radar cuando ellos quieren. Parece así confirmarse la existencia de misteriosos objetos voladores no identificados que sobrevuelan a menudo el Triángulo del Silencio. Lo que ocurría en ciertas ocasiones, que aparecía un punto luminoso en el cielo, y yo estaba en una de las terrazas y dije, oye, hay un puntito blanco, un luminoso. Y en esto llegó un suboficial y dijo, un avión de Aviaco ha llamado y ha dicho que está viendo una luz, un ovni. Fuimos a las pantallas y vimos que no era uno, eran 4. Iban en perfecta formación militar. Bajaban hasta el nivel del mar y subían a una velocidad de segundos y décimas de segundo. En este caso no se trata de alucinaciones de personas de dudosa credibilidad, sino del testimonio de profesionales de la aviación y la electrónica, serios y objetivos, que reconocen su incapacidad para explicar la reiterada manifestación de un fenómeno extraordinario que se produce en unos parámetros de conocimientos técnicos muy superiores a los terrestres. Fenómenos ovnis para los cuales la ciencia aeronáutica, la astrofísica y la cibernética terrestre no tienen aún explicación, porque se trata, precisamente, de fenómenos extraordinarios de difícil codificación que se producen en los límites de la realidad. La verdad es que es el triunfo de mi amigo Andrés Gómez, que es un hombre que tiene fe absoluta en este tema, que ya estuvo aquí con nosotros. Y ya después de todo lo que hemos visto en los límites de la realidad, ¿no? Se producen por lo visto en la realidad. La verdad es que impresiona ver en lo que han visto en el vídeo, en el Congreso de los Diputados, en el diario oficial de sesiones, cómo se detalla lo que han escuchado ustedes, ¿no? Cómo se detalla ese vuelo del Carabel que al final el comandante decide que no puede seguir en esa situación con un ovni al lado, gigantesco. Dice que mide 2 veces lo que un Boeing 747, es decir, unos 160 metros o por ahí aproximadamente, sería 98 metros tiene el Boeing, un aparato, bueno, enorme, y decide tomar tierra en el aeropuerto de Manises cuando su destino era, creo que, Canarias. De todo esto vamos a hablar después a la vuelta de la publicidad. Les esperamos el momento.
Al penúltimo de los personajes que ustedes veían en el vídeo, antes de la publicidad, está aquí con nosotros, es Pedro Querespí, teniente coronel del Ejército del Aire y ex jefe de la base aérea de Puymayor, en Baleares. Está también con nosotros Andrés Gómez, de la Policía Municipal. Vamos a decir que lo de la Policía Municipal y teniente coronel y todo eso no tiene nada que ver. Están aquí como un señor que tiene experiencia en estas cosas, no está representando evidentemente al Ejército, tampoco está representando a la Policía Municipal de Algeciras, simplemente es su oficio, pero su afición son los ovnis. Andrés Gómez Serrano, que ya estuvo con nosotros, y Piero Oliver, que es oceanógrafo, doctor en ciencias ¿qué he dicho? Oceanógrafo, ¿lo he dicho bien? Oceanógrafo. Oceanógrafo, te puedes tomar el acento. Sí. Que es, bueno, pues biólogo y experto en... Eres el director del Centro Oceanográfico de Baleares. Bien, vamos entonces, si os parece, aparte del tema OVNI que saldrá, vamos a fijarnos en el triángulo ese, porque se habla mucho del Triángulo de las Bermudas, de esas desapariciones, y al parecer existe ese triángulo. Desde el punto de vista del ¡Hoy, por Dios! Hoy no me va a salir. De la oceanografía. ¿Del? De la oceanografía. De la oceanografía esa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay sitios donde ocurren cosas y sitios donde no ocurren cosas? Bueno, hay que decir dos cosas. Primero, que merece un gran respeto todas las observaciones, digamos, que están más allá de la frontera del conocimiento, ¿no? Hasta los límites de la realidad. En lo poco que sabe la especie humana de esa realidad, que es el conocimiento científico, y si uno revisa desde el punto de vista oceanográfico, que es la masa de agua que hay, por encima hay todo un espacio que también... sobre el cual también se acumula conocimiento, la verdad es que es difícil, acudiendo a la literatura científica, encontrar razones científicas, que ya digo, es una pequeña parte de la ciencia de todo lo que puede existir, lo que conocemos, pero en ese acervo de conocimiento científico, la verdad, y desde que se me planteó este problema he estado buscando, y es difícil encontrar en el campo del conocimiento científico apoyar una delimitación de ese triángulo. ¿Y en el Triángulo de las Bermudas ocurriría lo mismo también? ¿Tampoco habría razones? No lo sé, objetivas, pero probablemente tampoco objetivas, o sea, yo diría científicas y teniendo en cuenta, insistiendo lo que se sabe de la en que lo que sabemos es tan poco. Andrés, como experimentador y como trabajador de estas historias, ¿tú sí crees en el lo que dice aquí... Y no digas lo de oceanógrafo, que no nos va a salir bien. Sí, oceanógrafo. ¿Ves? Vamos a terminar equivocándonos todos. No, ya. Un poco. Biólogo, desde ahora va a ser biólogo y punto. Biólogo, bien. Pero yo quisiera recordar unas pautas de comportamiento, como dijiste antes. No hace muchos años, hace escasamente 4 o 5 años, un butanero que venía precisamente de las Baleares hacia la refinería Cesa de la bahía... Un barco, un butanero. Un butanero puede ser un señor que viene con una bombona. No, digo un barco. Un barco butanero. Un butanero. El radarista llamó al capitán urgentemente para que subiera a la sala de donde estaba el radar, porque no sabía dónde iba. Todos los aparatos del barco de dirección estaban dislocados por completo. Estaba viendo una serie de puntos de luces en el espacio que atribuían que era debido a aquello. Al día siguiente se dio una noticia por parte de una agencia y dijo que eran unas maniobras aerotransportadas de paracaidistas. Bien, yo no descarto que haya de noche unas maniobras de paracaidistas, pero lo que sí descarta el capitán de ese buque y cualquier persona sensata es que los paracaidistas bajen al mar y luego suban para arriba. Eso es difícil. Eso ya es difícil. Eso es difícil de admitir. También hay otra no hipótesis, sino realidad. Y digo una realidad científica en tanto y en cuanto que se han soltado palomas mensajeras en ese triángulo y todo el mundo sabe el sentido de la orientación tan maravilloso que tiene ese animal, y no aparecieron en el lugar adecuado, aterrizaron a muchas millas de kilómetros de distancia. ¿Y las corrientes marinas, por ejemplo, no pueden cambiar, no pueden crear campos energéticos que cambien el sentido de orientación de las palomas? Puede haber, no corrientes. Hoy por hoy no se sabe. Claro, o sea, problemas de geomagnetismo, pues claro que habría que estudiarlos y considerarlos, y mucha parte que no se conoce. Misterios hay muchos, o sea, nosotros hace una semana hemos perdido una batisonda entre Mallorca y Ibiza, y de una forma súper misteriosa, en 600 metros de profundidad, y claro, no nos lo explicamos, y podemos decir que es que algún ser
nos la desenganchó porque parece que la hubieran desenganchado. Son misterios, son Pero cuando cosas... ocurren tantas cosas es cuando uno empieza a mosquearse. Evidente, ¿verdad? pero ocurren. Buscar causa-efecto, relaciones causa-efecto es fácil, luego hay que validarlas, hay que establecer la teoría y hacer toda la experimentación necesaria. Es un campo difícil. A ver, teniente coronel, que a mí hablar con teniente coronel siempre me ha impresionado mucho, porque no sé por qué siempre damos más credibilidad a un militar, parece que... Supongo que porque se ha guardado muchas veces el secreto de algo que ustedes sabían desde hacía mucho tiempo, ¿no? Eso es evidente. Desde luego. ¿Qué ocurría, o qué ocurre, o qué sigue ocurriendo en ese triángulo del silencio? Bueno, ocurren cosas que son reales y cosas que es ficción, es irrealidad. Porque hay dos razones que lo explican muy bien. Y una es que cuando yo llegué a Radar el 75, pues observé por la pantalla de Radar que se producían unos errores, unas interferencias, y yo culpé a la cordillera tramontana nuestra prolongando hasta Ibiza. Esto era una realidad. Pero después ya sabíamos un poco más y esto ya se detectó como cosa oficial. Se llaman errores colaterales. El error de Costa, EC, es que la propagación de las es por el efecto tierra-mar o mar-tierra, pues experimenta una desviación de 20 grados angulares. Por lo tanto, el misterio ese de que ha sido abducido un barco, porque lo vemos en las nubes o en el espacio aéreo, pues no es así. Es un error que se sabe lo que es y se sabe las causas. Hasta ahí los errores definidos. ¿Cuántas veces se ha bajado un comandante, un capitán de uno de sus aviones y ha dicho, he visto un ovni, teniente coronel? Yo lo he oído contar muchas veces, antes de estar en el radar y después, porque los pilotos de las compañías aéreas vivían en el pabellón de oficiales de la base de San Juan, y entonces estaba allí y nos contaban todas estas cosas. O sea, y era una cosa normal y que se sabía y que se asumía. Sí. Hay otras cosas que ya son inexplicables, que es cuando un eco, una traza, un blanco, atraviesa toda la pantalla de 200 en 200 millas a una velocidad de vértigo. La pantalla del radar la atraviesa de este a oeste. Algo. Sí. Y mantiene la altura, la velocidad, el rumbo. Entonces esta señal, esta traza, está movida por una inteligencia superior para mantener estas constantes. Vamos a ver un mapa de zonas magnéticas, creo que lo tenemos por ahí, de teóricas zonas magnéticas, de teóricas sitios donde ocurren todo este tema, con más frecuencia que en otros lugares. Andrés, ¿y tú cuál sería la explicación del ufólogo, del investigador? El ufólogo es bastante... Estamos viendo ahí con un círculo rojo. Es bastante elocuente. ¿El círculo rojo qué significa? Sí, esos son avistamientos ovni. ¿Dónde hay avistamientos? En cantidad y calidad. Y las otras, el círculo blanco con el epicentro amarillo, esas son las zonas donde se vienen detectando desde hace muchísimos años esas perturbaciones magnéticas de que estábamos hablando antes. Ajá. Yo sé positivamente que no todo lo que circula por ahí son ovnis, está claro. Ni fenómenos de esta naturaleza es debido a la interacción entre el ovni y el objeto, el avión, el barco, etcétera. Pero lo que sí está claro es que no hace mucho tiempo, el día 5 de diciembre, por ejemplo, del 89, fue un año de una oleada tremenda, que todo el mundo se acordará del aterrizaje en Brno, en Rusia, de una nave en un parque público, de los avistamientos que ha habido en la parte de Andalucía la Baja, allí en la zona Campo de Gibraltar, que fue además escandaloso. Pues un Harrier de la Marina Española, con base en Rota, desapareció de la pantalla de radar a 4 millas de cabecera de pista. En el año 65 cayeron 6 aviones místeres franceses en la región de Huelva. Entraron en una especie de estrato muy raro, muy extraño, y se desorientaron de tal manera que cayeron y se tiraron en paracaídas. La confusión entre una nube y un platillo volante es posible. Sí.
Tenemos aquí alguna foto también, creo sí, que hay tuya, por ahí fotografías en las que parecen nubes, pero no lo son. Eso es, esta que estamos viendo, ¿no? Que y yo he tenido de la lejos suerte, parecería sí, una nube. yo he tenido la suerte de firmarlo en Super 8, sí, en la que se ve perfectamente que no es una nube. que se desplaza. Es un artefacto que además en aquel momento estaba siendo detectado por las pantallas de radar. Andrés, una pregunta muy breve. A mí lo que me mosquea es eso de que alguien sepa que va a ocurrir. Esa especie de aviso así ya telepático. Bueno, eso es premonición, ¿no? ¿Te refieres a premonición? Eso ya me... O a la práctica de Ouija para que nos conteste la Ouija si vamos a tener... Bueno, yo respeto la opinión de mucha gente. ¿A usted no le han avisado nunca que van a venir? No, bueno, sí. Tengo que reconocer que sí. Entonces no me diga que no. Tengo que reconocer, pero es que esto es algo físico. ¿Pero cómo le avisan? ¿Tú no has oído hablar nunca del señor X? El señor X. Claro. Debe ser un director general o algo así. El señor X es que te llame por teléfono a ti y te diga, llégate a Medina Sidonia, compra lotería y repártela entre los más necesitados. Y que te toquen 16 millones y medio de pesetas en la lotería. ¿A ti te ha pasado? Sí. A mí no. No lo sé. Y en cuanto me llame el señor X te avisa, aparte que me moriría y seguramente por 2 veces consecutivas. Y hay infinidad de testigos a los que yo no me quedé absolutamente sin un duro y repartí ese dinero. Se ha hecho más todavía. Se ha puesto una grabadora. Se ha captado la voz mía, la del señor X, ¿no? ¿Tú cómo le llamas a eso? ¿Eso con qué se come? Como decimos los andaluces. Eso es difícil de creer. ¿Y qué voz tiene el señor X? Ah, pues no lo sé. Pues tiene una voz muy cadenciosa, sí, con unos matices extraordinariamente diferenciados de lo que puede ser un castellano perfecto. No sé si es varón, si es hembra. Y en el año 84... ¿Y el señor X le conocéis muchos? ¿O habéis puesto... No. Quiero decir, hay muchos investigadores que reciben ese tipo de llamadas. No lo conoce nadie. Nada más que Andrés Gómez Serrano. Solamente tú. No lo sé. ¿Por qué me ha elegido a mí o por qué me ha utilizado a mí? Medio minuto. Teniente coronel, ¿se ha registrado algún sonido de alguna forma de esas naves que han aparecido o solamente son avistamientos sin sonidos? No, sonido ninguno. Sonido nunca. No. Y conversación, por supuesto, en absoluto. Ni hablar. La tercera pregunta, y con esto terminamos. En el vídeo vimos al principio que dice que empezaba a hervir el mar de alguna forma y que salían. Bueno, se ha especulado muchísimo con bases submarinas, hasta el punto en que la biología, la oceanografía, hoy lo he dicho bien, puede tener conocimientos ahora. ¿Podría darse una base submarina de ovnis? Una base submarina, el que se pueda dar... ¿Se puede llegar tan abajo como para saber lo que hay por ahí abajo? Si salieron unos objetos del fondo del mar, eso es otra cosa. Las turbulencias, la luminiscencia, todo esto podría buscarse una explicación. Los cambios de... Pues hay organismos fluorescentes, se pueden producir turbulencias terribles, capaces de llevarse una embarcación al fondo, todo eso es posible. El que salgan unos objetos ya querría decir quizás que haya algo abajo. Puede haber una base, pues si alguien la ha construido, sí. Incluso yo creo que como obra de ingeniería humana pues se podría hacer. Evidentemente sabemos que no es así. En exploraciones, que se han hecho muchas exploraciones en el Mediterráneo del sustrato submarino, hasta donde se ha llegado, hay muchas cuestiones inciertas, pero la verdad debo decir que en lo poco que sabemos, en lo poco que es el conocimiento científico, no se puede apoyar. Me has dejado un poco alucinado con el señor X, ¿eh? ¿Y tú le hablas a él? Hombre, claro, pero no me deja que le interrogue, yo la primera vez creí que era una tomadura de pelo. Pero cuando te llaman a casa, ¿qué dice? ¿Que te llama el señor X, Andrés? ¿Que te llama el señor X, Andrés? No, casi nunca ha llamado, Ha llamado a mi despacho. Cuando yo mandaba como jefe la plantilla de policía de Algeciras, la policía local, llamaba a mi despacho. ¿Y lo cogías tú? Y no estaban nunca por más de minuto y pico de segundo. Nunca. Y además se sentía una melodía muy rara. Yo como músico que soy, que aprendí música desde pequeño, yo he escuchado todo tipo de melodía, y como esa, yo no la he escuchado nunca. Y le falta como la respiración al hablar, ¿no? Sin embargo, te sustrae de tal manera la voz tan cadenciosa y tan ¿Y cuántas perfecta. veces has hablado con él? ¿Cuántas veces has hablado? Unas 8 o 9. Y ojo, que hay lagunas hasta de 11 y 12 años entre una llamada y otra. Bueno. La última fue el 7 de enero del 84, en una alerta ovni que se hizo para toda Andalucía, a través de una emisora de radio. A las 2 menos 20 en punto apareció la voz del señor X. Pero ves, ahí volvemos a enfadarnos tú y yo. Porque si el señor X es un hombre, y bueno, es lo que sea. Yo no lo sé lo que es, Andrés. Bueno, lo que si sea. Es hombre, si es, pues si es espíritu, yo no sé lo que es. Que te dé una explicación, porque siempre está... Si es que no te deja.
Oye, pues eso es lo que yo me quejo, que no te deje. Si a mí Claro. lo que me gustaría es que llamara, señor. Pero lo que sí X, es- llámenos. Lo que sí es seguro es que jamás se equivocó. Jamás se Hombre, y equivocó. con los millones menos. Y empezó la primera llamada en el año 49. ¿Y cuántas veces te dijo lo de la lotería? ¿Una sola vez? Una sola vez. Eso quisiera yo, que me llamara otra vez y que me dijera que volviese ahí. O a Medina Sidonia o Candanchú, que me da igual. Que de seguro iría, por Ay, supuesto. Dios mío, vámonos a otro tema porque si llama el señor X que nos lo pase, que se venga aquí. Ah, bueno, el Rey Midas, Ese es el americano. Rey Midas, realmente lo es. Vamos a publicidad y nos metemos con el monstruo del lago Ness. En un momento estamos con ustedes. Primeras pesadillas que hemos tenido todos cuando éramos críos. Aquí teníamos dos personas del público que se empeñaban en que veían caras ya. Y es que estamos todos un poco en los límites de la realidad. Yo me imagino que es el calor. No os riáis, es verdad. ¿Veíais caras o no veíais caras? Estaban viendo caras en la pantalla grande esta que tenemos. Les decía que seguramente el lago Ness fue la primera historia más o menos mágica que todos vimos en un periódico porque es una historia vieja. La primera fotografía de Nessie, que es como se le conoce al personaje este teórico que vive en el lago Ness, pues creo que es del año 34, según me han dicho aquí en la documentación. Vamos a ver lo que pasa en el lago Ness y después hablaremos con los expertos. El lago Ness, uno de los mitos más antiguos que existen y que continúa haciéndonos soñar. Rodeado de montañas y bosques, este lago misterioso tiene un perímetro de 38 kilómetros en el corazón de Escocia. ¿Que cuando empezó a interesarme este tema? Supongo que me ha atraído siempre. Ya cuando era niño me gustaba bastante la idea del monstruo del lago Ness. Pero fue cuando se publicaron algunas fotografías subacuáticas a finales de 1975 cuando compré el primer libro sobre el lago Ness y empecé a leer. Gracias. Y recuerdo que pensé que era la mayor broma de la historia o una maravilla geológica. Los 3 años siguientes leí bastante y vine aquí por primera vez en el verano de 1979. Y desde aquella primera visita en 1979 hemos vuelto todos los años. Y durante ese tiempo he pasado 4.500 horas observando el agua. Durante una de las excursiones al castillo de Urquhart, Alistair Boyle realizará un descubrimiento inquietante. Al borde del agua encuentra un salmón despedazado. ¿Qué animal del lago puede tener mandíbulas capaces de un mordisco de estas dimensiones? Cerca del castillo se han visto muy a menudo monstruos. Se han visto delante del castillo y a lo largo de toda la bahía de Arquette. En esta zona es probable que haya grutas sumergidas o solamente rincones donde podrían vivir 1 o 2 familias de monstruos, o quizás solo monstruos aislados. Mi historia comienza un día sobre las 5:30 o las 6 de la tarde. Tuvimos que trabajar en el barco, en la popa. No voy a entrar en detalles, pero estaba rota. El hecho es que lo arreglamos aquel mismo día. Yo mismo y Billy Kennedy, un buen amigo mío. Y después él mismo me echó una mano para llevarlo al agua porque era un barco muy pesado. ¡Dale! ¡Bájala un poco! Sí. Ian y Billy meten el barco en el agua y se adentran en el lago. El motor parece responder sin problemas. Una bruma espesa cubre la superficie del agua, pero la visibilidad es bastante buena. ¿Qué es eso que han visto? Intrigado, Ian decide acercarse un poco. Estaba a una distancia de más o menos 5 o 6 metros. Uno debía tener unos 5 metros de tamaño, de color negro, y el otro era de un gris claro. Yo estaba muy asustado, porque no sabía qué era.
Algunas expediciones han hecho fotografías de una aleta y de lo que podría ser una cabeza bastante rara con unos cuernos muy interesantes. Aunque, en mi opinión, también pueden ser como una especie de tubos respiratorios. Ian y Billy están fascinados. Están a solo unos metros de una misteriosa forma negra. Es gigantesca. ¿Lo has visto? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí, a proa. He visto muchos peces por la tele, ballenas, delfines y tal, pero no era nada parecido. Tampoco era un tronco. Voy mucho a pescar y sé distinguir esas cosas. La verdad es que no sé qué era. De repente, el extraño bulto desaparece bajo el agua. Ian intenta seguirlo. Ahí hay otra cosa. ¿Dónde? Espera un momento. Billy decide ponerse en la parte delantera del barco. Voy a echar un vistazo. Ahí delante hay otro. Y de repente, dos enormes bultos negros acaban de surgir justo delante del barco. En ese momento, Ian se da cuenta de que a sus espaldas hay un tercer bulto, más grande aún que los otros dos. El barco está rodeado. Estas criaturas podrían fácilmente hacerlo volcar. Billy, presa de pánico, va a buscar un chaleco salvavidas. Es un miedo a que te ocurra algo. Nunca he visto nada parecido. No sé cómo se describe un miedo a algo a lo que no has temido nunca. Es un miedo que nace de todo lo que has oído contar sobre el monstruo del lago. Has oído tanto sobre gente que ha desaparecido en el agua, cosas que se dicen, pero que yo nunca he creído. Sientes miedo a que te ocurra algo de eso. De súbito, una de las criaturas a la derecha del barco se hunde. Acuciado por Billy, Ian da media vuelta y se aleja hacia la orilla. El monstruo les seguirá durante un centenar de metros. ¡Tengo miedo, Don! ¡Vámonos de aquí! El testimonio de Don y Kennedy es la excepción que confirma la regla. Hablé con ellos y creo que lo que vieron es genuino en un 100%. Y que es totalmente contrario a lo que suele contar la gente, aquello de lo vi un momento y desapareció entre un remolino de agua. Continuando con su investigación, Alistair Boyd oye hablar de un testimonio que le interesa. Un monje de la abadía de Fort August, situada a la orilla del lago, decía haber visto el monstruo. Fue una hermosa mañana de octubre de 1972. Y entonces no estaba pensando en Ness. Pero teníamos un sacerdote de visita de Westminster y le sugerí que bajáramos al lago para contemplar la vista. Desde el jardín hay una vista preciosa. Y estábamos junto a una fuente, precisamente esa de allí. Y de repente vimos una especie de fuerte movimiento en la bahía, por allí, a la derecha. Vimos los remolinos de agua, pero no podíamos saber qué era, porque sobre la superficie no había nada. Yo vi como chorros que salían a la superficie. Unos segundos más tarde, lo crea o no, vimos un cuello enorme saliendo del agua, de 1,5 metros sobre el agua, formando un ángulo. La cabeza y el cuello unidos, moviéndose lentamente hacia el centro del lago. Iba muy despacio. Duró unos 20 segundos. En ningún momento vimos otra parte del cuerpo, solo el cuello avanzando. Después bajó la cabeza y desapareció. Y aquella mañana no habíamos probado ni una gota de whisky. Estudiando los testimonios, creo que hay más de un monstruo en el lago. A la vez, claro. Y, desde luego, la forma que se
ha dado desde 1933 no está muy lejos de la realidad. Creo que estamos hablando de algo con una cabeza pequeña, cuello largo, un cuerpo alargado y ancho, una cola poderosa y aletas a los lados. Lo principal es la película tomada por Tim Dinsel, que fue estudiada por el equipo de Jarrick, que trabajaba para las Fuerzas Aéreas Británicas. La película sigue a un animal que se desplaza durante un rato bastante largo. Era un animal del que la parte que se encontraba en la superficie medía alrededor de unos 2 metros de ancho, con una altura aproximada de 1 metro. ¿Qué puede ser ese animal? No es ningún animal acuático conocido. A partir de los años 30, los testimonios se multiplicaron. Aficionados y profesionales, armados de cámaras hasta los dientes, han logrado tomar imágenes sorprendentes. Algunas estaban trucadas, pero otras parecían auténticas. Se conseguirá, por fin, la prueba de que existen criaturas de una especie animal desconocida, que habría evolucionado en las aguas del lago Ness. Desde hace 50 años, los científicos han realizado todo tipo de expediciones en un intento de resolver el misterio del lago Ness. Con los avances de la técnica, las observaciones son cada vez más precisas. Al cabo de los años, el volumen de información recogida y los medios desplegados nos ayudan a conocer mejor el lago, pero sin embargo, ningún elemento ha permitido establecer hasta el momento la existencia del monstruo. En 1987 se llevó a cabo la operación Deep Scan, búsqueda profunda. 20 embarcaciones equipadas con los sonares más sofisticados recorren toda la extensión del lago, pero los resultados no aportan ninguna prueba concreta. Así, los resultados del proyecto Urquhart, iniciado en julio de 1982 y dotado de un presupuesto de más de 500 millones de pesetas, no serán publicados hasta 1995. Sí se han conocido algunas informaciones. El lago es bastante más profundo de lo que se creía. Sus paredes no presentan ninguna cavidad submarina y un fuerte eco registrado durante 2 minutos desapareció bruscamente como había comenzado. En opinión de los científicos, el eco podría estar provocado por un gran remolino de agua o por una enorme masa en movimiento. Mi meta a largo plazo no es hacer una fortuna ni nada parecido de este asunto, que es lo que aparentemente hace tanta gente. No. Yo deseo ver a estos animales y que reconozcamos que existen para que puedan ser protegidos. Hay muchas amenazas para el lago de polución, piscifactorías y de algunos cruceros por el lago. Me temo que algún día pueda ocurrir algo a estos animales, a menos que alguien diga, sí, estos animales existen y merecen nuestro respeto y nuestra protección. En parte, me siento honrado por haber visto al monstruo del lago Ness. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo, años y años buscándolo. Se resolverá por fin el misterio del monstruo del lago Ness cuando se conozcan los resultados de las últimas investigaciones. El misterio del monstruo que miles de testigos afirman haber visto desde la Edad Media. Pues a mí no me gustaría que se desvelare, porque es una de las cosas bonitas, ¿no?, que van acompañando, por lo menos a mi vida. El Yeti y el monstruo del lago Ness son las dos grandes historias que a uno le han acompañado. Félix Pérez Lorente es geólogo experto en huellas de dinosaurios. ¿Hay una especialización en huellas de dinosaurios? Bueno, llevo bastantes años trabajando en huellas de dinosaurios porque es lo que aparece en los yacimientos que yo estoy trabajando en La Rioja. ¿Cuánto mide una huella de un dinosaurio? ¿Perdón? ¿Cuánto mide? Bueno, las más grandes descritas creo que son 1,5 metros. La huella de 1,5 metros. Sí, sí. Y hay algunas muy pequeñitas, de menos de 10 centímetros. Me imagino que ir a ver Parque Jurásico, ¿no? Por supuesto. Miguel Seguí, biólogo, miembro de la Sociedad Internacional de Criptozoología. El lago Ness, el monstruo del lago Ness. Yo creo que el problema a lo mejor ha sido llamarle monstruo, ¿no?, directamente. Claro, se llama monstruo algo que no se conoce, un animal que no se conoce. Pero claro, que imprime cierto miedo, parece que es una cosa un poco peyorativa, ¿no? Seguramente si lo hubiéramos dicho el mamífero,
del lago Ness, pues la cosa hubiera quedado más... Que no sabemos todavía si es un mamífero. Suponiendo que exista, que eso quiere decir que no se sabe todavía, pero que hay muchos indicios, como se ha visto ahora en la filmación, indicios de que existe, pero vamos, faltan las pruebas definitivas. Es decir, coger uno y ponerlo en un zoológico, por ejemplo. En un zoológico no me lo pongas ahí. Volvemos a la publicidad a ver si existen o no pruebas definitivas. Dentro de un momento estamos con ustedes otra vez. Venga, pues vamos a empezar entonces con el tema este ya después de la publicidad. Los dinosaurios que han sido también objeto de cantidad de cavilaciones a lo largo de la historia, y ya parece que están clarísimos que existieron, que formaron parte de un supercontinente y que desaparecieron. ¿Por qué? Ese es un problema. Pero no solo... Esa es la pregunta todavía. Sí, pero no solo la desaparición de los dinosaurios, sino la desaparición de muchas especies animales y vegetales. Por ejemplo, a la vez de los dinosaurios desaparece el plancton calcáreo, desaparecen algunas plantas, aparecen otras. Es que no solamente son ellos, ¿no? Hay fósiles marinos como los ammonites o los belemnites que también desaparecen en ese momento. Y también es cierto que no desaparecen todos los dinosaurios a la vez, puesto que hay algunos que sobrepasan ese límite cretácico-terciario, cuando se habla del impacto del meteorito, de alguna de estas teorías, y hay algunos que lo sobrepasan y viven después. Y luego incluso prescindiendo de las aves, que se dice que son dinosaurios vivos. ¿Y la climatología puede haber, los cambios climáticos pueden haber influido en esa desaparición? Pueden haber influido muchas cosas, lo único que ocurre es que si influyen unos animales, ¿por qué en otros no? Esa es otra. ¿Qué es la criptozoología? Bueno, la criptozoología es la ciencia que intenta estudiar los animales crípticos, es decir, animales que todavía no han sido descubiertos por la ciencia. El monstruo del lago Ness o el yeti serían los más conocidos para el gran público, pero hay otros mucho más pequeños que se van descubriendo prácticamente año tras año, y que son animales que todavía pues se descubren de repente. Por ejemplo, como hace unos meses se dio a conocer el descubrimiento en Vietnam del oryx de Boquang, que es un nuevo tipo de mamífero del tamaño de una cabra, que vivía ya desde siempre, pero que hasta hace unos meses no ha sido descubierto. Entonces es un ejemplo de que todavía nuestro planeta encierra muchos misterios, muchos enigmas zoológicos que todavía, pese a que estemos llegando a la Luna y con sondas a Marte y a Júpiter, pues sin embargo hay partes de nuestro planeta que todavía no se conocen lo suficiente. Y ya digo, el caso del monstruo del lago Ness o de otros monstruos criptozoológicos posibles, otros animales criptozoológicos, podría ser un ejemplo de que lo que todavía falta por conocer. ¿Cómo sería el monstruo del lago Ness? ¿Alguna vez lo ha pensado? Claro, yo creo que lo hemos pensado todos. Lo único que ocurre es que no sabemos si es que existe. Si puede ser un dinosaurio, puede ser un mamífero. Así que cuando usted no está en televisión y eso, y sin que tengamos que decir nada, ¿qué piensa para sus adentros? Bueno, me parece interesante. Me parece sugestivo. Eso no vale, eso no mojarse. ¿Creería o no creería en el monstruo del lago Ness? Tal y como están las cosas, no. Científicamente son necesarias otras pruebas. Son necesarias evidencias directas, como ha dicho el señor Miguel Seguí. Son necesarias incluso una secuencia de fósiles que se encuentran desde siempre, sus antecesores. Vamos a recordar las fotos de Nessie. A mí me encanta esto de Nessie porque lo hemos asumido tanto en nuestra historia, ¿no? La primera, que creo que es del año 34, que es la más conocida de todas, la estamos viendo en el televisor. Sí, la parece una cabeza muy pequeñita, ¿no? Para la de un monstruo no es suficiente. Esta foto, justamente, hace un par de años, unos oceanógrafos hicieron un estudio, Paul Leblon era uno de ellos, hicieron un estudio para ver qué tamaño podía tener ese animal, porque vieron que, bueno, esta fotografía se ven las ondas del agua, entonces un estudio matemático del tamaño de las ondas se llegó a la conclusión de que lo que se ve en esa imagen, sí, la altura son 6 metros y la parte que se ve en la superficie son otros 6 metros, aparte de lo que no se ve, que está bajo el agua, claro. Lo cual nos demuestra que sea algo real o ficticio, está claro que lo que aparece allá es algo realmente grande. O sea, un 7 por 7, unos 49 metros de volumen tendría, un poco sí, más. Pero no 6 metros de longitud, pero claro, ¿y bajo el agua qué? El problema del monstruo del lago Ness es cuando uno ve, yo que sé, en casos policiales, por ejemplo, que son capaces de descubrir un reloj en el fondo de un lago. Hombre, parece complicado el no descubrir un bicho pues como este que tenemos ya en una fotografía mucho más reciente y que es realmente muy parecida a la del año 34, ¿no? Y esto ya es un derroche de luz y de color. Y es prácticamente igual la que estamos viendo. Lo que es una coincidencia raro, ¿no? Que coincidan las dos fotografías tanto en la imagen. Si realmente están fotografiando un mismo tipo de animal, lo normal es que sean iguales, claro. Claro, pero por eso te digo que para no creer, después de 40 años, con un intervalo de 40 años, ver al mismo monstruo... Es que yo creo que no hay que pensar aquí en creer o no creer en el monstruo del lago Ness, como pasa en otros enigmas. No hay que creer o no creer.
hay que ver que hay indicios, no pruebas todavía, porque la prueba es cuando uno entra ya en los libros de zoología. Todavía Nessie no ha entrado. Para los científicos, que sois muy Pero hay indicios de que sí que hay algo, Eso quiero dejarlo, creo que bastante claro, de que como indicios se han visto en la filmación, hay, solo del año 33, hay más de 300 testimonios de gente que lo ha visto. Hay fotografías, hay ecos de sonar, hay muchos indicios de que en el caso concreto del lago Ness, al parecer hay algo. Y si eso es un animal, como parece ser lo más probable, en caso de que exista algo, que sea un animal, ¿qué tipo de animal puede ser? Antes ha preguntado a Félix Pérez. Yo querría decir que ese animal probablemente sea o bien un reptil, o más probablemente todavía, según el estudio que ha hecho el doctor Bernard Uberman, que se ha visto en la filmación, podría ser un mamífero, aunque a la gente le puede parecer un poco extraño. Un mamífero emparentado en cierta manera con las focas, pero de un tamaño gigante. ¿Con las? Con las focas, con los leones marinos. A mí cuando el cura ha dicho que veía ese que no había bebido whisky, sí, que veía como un chorro de agua, he pensado pues, en las ballenas, ¿no? Por ejemplo, sí, en ese tipo de... con algún mecanismo. Pero a mí lo que me sigue extrañando, es decir, si ustedes son capaces de coger un huesecito pequeñísimo y a partir de ahí reconstruir ya toda una realidad, ¿cómo es posible que con todos los medios, sigamos hablando sobre si existe o no el monstruo del lago Ness, que es una cosa espantosamente grande, según parece confirmarse? Y además no uno, sino varios. Claro, y encima no uno, porque el testimonio de los pescadores, estos que al final huyeron y hicieron bien... Si hubiera uno se moriría de viejo y se acabaría la historia. Pero bueno, y no se ha descubierto toda una familia de mamíferos en un lago, que no es un mar, que tiene una cosa acotada y con todo lo que tienen ustedes ya a su alcance. Bueno, parece difícil parece difícil de creer que no se haya descubierto. Que no se haya encontrado, porque un lago, uno tiene una idea de lo que es un lago, pero es un lago, creo que es la mayor masa de agua dulce de Europa. Es muy profundo, tiene una profundidad de más de 250 metros, creo recordar. Y entonces, realmente, además es un agua muy poco transparente por su composición. Y sí, parece difícil, pero la cuestión es que la gente de vez en cuando lo sigue viendo. La gente lo ve, hay fotografías, hay ecos de sonar, o sea que allá parece que hay algo, aunque todavía no se encuentra. Tal vez el proyecto que está en marcha ahora, el proyecto Urquhart, logre encontrar algo. ¿No? El que se solucionaría, el que se hará público en el año 95. Exacto, están en ello y han dicho que ha habido un eco de sonar, a ver qué He leído en algún sitio, volviendo al Parque Jurásico, dejamos al lago Ness, que los dinosaurios podían volar, podían, a lo mejor, que una de las teorías que se maneja es que fueran aves. Las aves está probado para los que realizan un tipo de estudio, los cladistas, que son dinosaurios vivos. Son un tipo de dinosaurios que se conocen con el nombre de terópodos y se encuentran, siempre hay un eslabón que se va encontrando entre todos ellos, pero hay pasos intermedios entre sin plumas y con fúrcula y sin fúrcula. Es el hueso. O sea, una gallina sería una bisnieta de un dinosaurio. Claro. ¿Sí? Sí, así es. ¿Pero cómo podían mover esa masa? No, había dinosaurios muy pequeños, pero... Del dinosaurio gigante no tiene por qué ser, no es así siempre, ¿no? No, hay dinosaurios... Leí una vez en una revista que hay un hueso de un dinosaurio en el que se le dan unas dimensiones de 60 metros. Este es el más grande. Y los más pequeños, algunos son embriones, pero hay dinosaurios adultos que tienen el tamaño de una gallina. ¿De cuántos años atrás estamos hablando? Con esta tranquilidad. La revista esta que leí, ¿dónde está? No, en general, digo, de los dinosaurios. Los dinosaurios hablamos de 65 millones de años atrás. De 65 millones. Sí, solo. Bueno, parece que fue ayer. ¿Usted no le da rabia investigando que se gastan 7.000 millones en hacer una película? Yo no sé cuánto tendrán ustedes de presupuesto para investigar, pero me temo que no está por esa cifra. Algo menos, me parece. Bueno, vamos al lago Ness y terminamos ya con el tema este. ¿Qué posibilidades hay realmente de que eso se llegue a saber, aparte del 95, de que alguna vez termine ese mito? Bueno, la posibilidad es que se logre encontrar ese animal. Pero yo quería comentar una cosa, y es que todo el mundo habla del lago Ness, pero hay muchísimos más lagos en todo el mundo, en Escocia, en Suecia, en Noruega, en Europa, en otras partes de Europa. En Estados Unidos, en Canadá, que tienen su monstruo. En Estados Unidos está el lago Champlain con su monstruo que le llaman el Champ, también diminutivo. Y en el lago, en Canadá, el lago Canagan tiene el Ogopogo, que es otro monstruo que también hace apenas un par de años fue localizado también con sonar. O sea que son muchos lagos, siempre con una característica común, y es que la temperatura del agua está entre 0 y 20 grados. Esto se ha visto siempre. O sea, lagos fríos. Agua fresca, aguas más bien frías. Entonces esto es una de las cosas que apoyan la hipótesis de que más que un reptil podía ser un mamífero en cierta manera emparentado con las ballenas, con las... Hasta ahora, aparte de los testimonios, Miguel, lo fundamental es el eco ese de 2 minutos que apareció y desapareció. Varios ecos. Varios ecos que se cogieron en esa historia. Sí. Y lo más chocante son los cuernos.
Porque los cuernos del monstruo lagonés deben ser unos pedazos de cuernos. Sí, sí, bueno, son no tampoco tan grandes, pero bueno, igual unos cuantos palmos del cuerno, sí. La cornamenta, la del pobre monstruo. Y a mí me daría mucha pena que descubrieran la historia del Nessie. Yo me gusta que siguiera así en el misterio. Seguramente porque no soy nada científico, ¿no? Y porque me prefiero agarrar a la leyenda que a otras cosas, pero en principio me gustaría que no se descubriera. ¿En España hay algún monstruo de estos? De estos ¿Algún lago, algún tipo de...? Se han hablado de un lago, por ejemplo, el lago Bañolas, se ha dicho que se había visto algún extraño animal poco conocido. ¿En Bañuelas? Bañolas, en Cataluña. En Bañolas, Bañolas. Sí. Y bueno, podría haber algo. De todas maneras, España, para este tipo de monstruos, estamos demasiado al sur, el agua es demasiado cálida. Es demasiado cálida. Pasan los 20 grados. Pero ¿Y la temperatura del agua en qué influye? ¿En la supervivencia? Bueno, el frío siempre ha conservado más no, posibilidades de vida, simplemente ¿no? que es un animal que se parece adaptado a ese tipo de temperatura. Pero si vamos a aguas más cálidas, por ejemplo pasa en el centro de África, también hay otro tipo de enigmas de animales. En el caso de Mokele Membe, que según las descripciones, ahí sí que iría yo, que sería seguramente un posible descendiente de los dinosaurios. Un pequeño dinosaurio de unos 5 o 6 metros. Ese es su mundo. ¿Se podría encontrar un dinosaurio ahora mismo? Me apetecería, sí. La verdad es que ustedes están de acuerdo en que solo sabemos que seguimos sin saber casi nada, ¿no? Sigue siendo verdad la frase. Sí, pero hay indicios, y hay indicios hay que investigarlos siempre. Vamos a dar nuestro apartado de correos, que ese nunca nos lo sabemos, tampoco, y hay que buscarlo, está media hora aquí intentándolo buscar. Es el 4700 de Madrid, el código postal 28083, 4700, código postal 28083, el teléfono 91 de prefijo 586-9997. Tenemos un contestador las 24 horas del día y nos vamos, ¿a dónde nos vamos? A publicidad, ¿no? Nos vamos a publicidad. Muchas gracias por estar con nosotros. A mí no, si aparece el Nessie, que no me lo digan, que yo prefiero seguir con la leyenda. Yo creo que Nessie debería ser nombrado el patrón de los periodistas, porque en verano es... Bueno, da un juego que no te puedes imaginar. Pero yo creo que ellos mismos lo provocan, ¿no? Y en el reportaje salía y dice, hombre, yo he pensado que los turistas, yo creo que están en las cercanías del lago Ness, vive un poco también de su monstruo, ¿no? Me imagino que... Y los viejos filmadores, cuando las películas esas estaban, era un mundo entrañable, ¿no? De buscadores de la verdad que, bueno, se han dejado seguramente media vida para no encontrar nada, y eso es lo bonito quizá de los investigadores y lo bonito de mucha gente anónima, como hemos dicho muchas veces, que va buscando respuestas a esas preguntas que aquí tratamos de plantear, pero que nunca tratamos de solucionar del todo. Volvemos dentro de un momento con la publicidad. Bueno, pues después de dos historias, digamos light, porque lo del lago Ness, a pesar de todo, pues es light, el triángulo del silencio. También vamos a un tema verdaderamente que está en los límites de la realidad, a un tema de la reencarnación, una vieja historia también entre los misterios que rodean al hombre. Vamos a hablar de un caso de una chica que se llama Angélica, no se lo voy a adelantar, pero que tenía fascinación por todo lo inglés y descubrió por qué después, descubrió el porqué de esa fascinación. Está con nosotros Emilia Pola. ¿Cómo prefieres que te llame, Emilia o Maga? Maga y Sale. ¿Te gusta lo de Maga? Sí. Bien. Héctor González, que es psicólogo, hipnólogo, y también tenemos a Jenny Maqueira es, ¿no? Sí. Que luego nos contará su caso, que es verdaderamente espeluznante. Vamos a ver primero la historia de Angélica y después entramos en el debate. ¿Ha tenido alguna vez, al llegar a un sitio que no conocía anteriormente, la extraña sensación de que ya había estado allí? ¿Ha tenido la inexplicable impresión de un momento ya vivido? ¿O la inquietante sensación de haber existido en otro tiempo? Angelique van den Kerkhoff ha vivido una experiencia fuera de lo común. Estoy convencida de que he vivido una vida anterior en Inglaterra, en el siglo XVIII, así lo creo. No tiene nada que ver con soñar despierta, es una historia que he revivido siendo consciente. Sería mejor que se intentara empezar desde cero, sin prejuicios para entender el fenómeno, en lugar de lo que hemos hecho hasta el presente, es decir, negar los hechos. Para un biólogo, para un científico, existen hechos. Y esta persona es un hecho. Mamá, me gustaría mucho ir a una academia de inglés.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues para aprender inglés. Bueno, ya veremos. Sorprendida por la determinación de su hija y dejándose llevar por su intuición, Daniel van der Kerkhoff matricula a Angelique en un curso de inglés. Angelique. Now you have to imagine her dream. Perfecto. ¿Puedes traducirlo? Ahora tienes que imaginar su sueño. Muy bien. ¿Ahora puedes responder a esto? Sí. Adelante. She can be dreaming about her teddy bear, or she can be dreaming about going on holidays. Or she might have some friends and she might live in La profesora no puede creerlo. Desde los primeros cursos, Angelique habla un inglés casi perfecto. Cualquiera diría que había nacido y vivido en Inglaterra. to swim in the waves, and she likes to go with friends to the beach. Tengo 4 hijos y de los 4 es la única que ha tenido tal pasión por el inglés y por todo lo referente a lo inglés. Es realmente increíble, pues no solo se desenvolvía hablándolo, sino que también lo comprendía. Mis otros hijos han estudiado el inglés que estudian los chicos en la escuela, pero nunca lo hablan entre ellos. Es la única de mis 4 hijos. Intrigada, la profesora habla también con Daniel, pero la madre de Angelique no puede dar ninguna explicación a este fenómeno. Es sorprendente. Lo habla como si fuera su idioma materno. 10 años después, e irresistiblemente atraída por Inglaterra, Angelique decide instalarse en este país durante un tiempo. Acompañada de su madre, descubrirá Londres, la capital. Se movía por las calles de Londres sin ningún problema. Me decía, por aquí he pasado. Se movía como si estuviera en un país que ya conocía. Sin embargo, Angelique no había estado nunca en Inglaterra con anterioridad. ¿Cómo explicar que se encontrara como si siempre hubiera vivido allí? No me daba realmente cuenta de lo que pasaba. Únicamente me encontraba bien, me sentía segura y sobre todo tenía la sensación de estar en mi elemento. Me encontraba realmente en casa. Para mí eso era lo más importante, la sensación de estar de nuevo en casa. Su madre ha regresado a Francia y Angelique está sola en Londres. Para salir de su aislamiento, Angelique va a pasar un rato a un pub. Desde el momento que vi a James, supe que era él. Y lo que sentí no fue un mero flechazo, sino algo tan fuerte que me dije, nos hemos conocido antes y ahora volvemos a encontrarnos. No sabía muy bien qué me pasaba por la cabeza, pero ya nos conocíamos de antes y nos volvíamos a encontrar. ¿Puedo sentarme? Desde luego. Durante 2 años, Angelique vivirá con James la felicidad perfecta. Desgraciadamente, él encontrará la muerte en un accidente automovilístico. Él también creía que el reencuentro no era una mera casualidad. Cuando James murió, me encontré totalmente desamparada. Mi vida carecía de sentido. Y para mí, el hecho de permanecer en Inglaterra era inútil. Tenía que regresar a Francia. En Inglaterra ya no tenía nada que hacer. Tras volver a Francia, reflexioné mucho sobre el reencuentro con James y llegué a la conclusión de que había encontrado una parte de lo que yo buscaba en Inglaterra. Por eso un día me decidí a practicar una regresión. Angelique va a comprender por fin por qué durante su estancia en Inglaterra tuvo a menudo la sensación de haber vivido allí en otro tiempo. La palabra regresión quiere decir vuelta hacia atrás. No siempre es una experiencia agradable, porque regresión significa retroceder. Es lo contrario de una progresión. Pero en realidad se trata de revivir cosas que han ocurrido en las llamadas vidas anteriores. Está a la entrada de un subterráneo oscuro. Mediante una técnica de relajación total, Jean-François Crollat conducirá a Angelique a las puertas mismas de su subconsciente. A medida que vaya avanzando, vaya describiendo lo que ocurre, lo que siente y lo que está viendo. Angelique ha sentido y encontrado señales de sus vidas anteriores. Veo una puerta. Me estoy aproximando. Estoy llegando. Estoy llegando a la puerta. Estoy llegando.
Cuando cruzo al otro lado de la puerta, soy una niña pobre, sucia y descalza. Entro en una sala muy grande. No hay nadie. Veo un libro sobre el escritor. Me acerco. Lo abro. Abro el libro. Un hombre con una peluca avanza hacia mí. Está enfurecido y habla en un idioma que desconozco. Me da miedo. Veo dos hombres vestidos de azul. Me hablan en inglés. Les entiendo, pero sigo teniendo mucho miedo. Tengo miedo. En el pasillo encuentro a una hermosa dama que me sonríe. Es amable conmigo. Le devuelvo su gato. Habla en inglés y la entiendo. La dama me devuelve a casa de mi nodriza. Es muy buena conmigo, pero muy pobre. Soy muy desgraciada. No quiero seguir en su casa. I want James. 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 James es mi amigo y quiero que venga conmigo. Ha pasado el tiempo. Estoy con James y somos muy felices. Ha pasado el tiempo. Es un día muy triste. La hermosa dama ha muerto. Y James está a mi lado. Esta regresión me ha permitido por fin encontrar una explicación a todas esas cosas que no tenía nada claras en mi mente, mejor dicho, que eran muy confusas, y de las que quería tener una respuesta, y eso me ha permitido también establecer los lazos del pasado con mi vida actual. Ha sido estupendo. Es posible que haya personas que tengan recuerdos de manera espontánea, como Angelique, pero el hecho de provocarlos puede ser peligroso. Porque tenemos que tratar con unas energías en formación que, si se introducen en la conciencia normal, pueden perturbarla. Para millones de personas en todo el mundo, la reencarnación existe con toda certeza. Cada uno de nosotros habrá vivido, según estas teorías, numerosas vidas anteriores. ¿Habrá encontrado Angelique una de las suyas? Seguramente el problema no es tanto la reencarnación, que efectivamente es asumida por millones de personas. Hay religiones en Oriente que lo afirman categóricamente de la misma forma que el catolicismo o el cristianismo lo niega, ¿no? Sino, a mí me gustaría que fijáramos un poco el tema en la regresión y en lo que es la hipnosis. Decía alguien en el vídeo que se libera una serie de energías que pueden ser peligrosas. Y Sally, ¿para qué utilizas? ¿Qué es una maga, lo primero? ¿Para qué utiliza la hipnosis? ¿Cómo se puede regresar? Pues mira, por ejemplo, la hipnosis, tú lo has dicho, según cómo las energías, si no las dejas bien canalizadas y bien centradas, puede ser contraproducente. Ahora bien, siempre que hago una hipnosis, procuro atacar a los chakras, desbloquear los chakras. ¿Y eso qué son? Los puntos de energía más importantes de la persona son 7. Entonces, claro, los desbloqueamos. La persona queda completamente relajada,
sin ningún impedimento de nervios que le cause perturbaciones. Bueno, por ejemplo, entonces, yo hice, hace un par de años, vino a la consulta una señora muy maja, que tenía problemas muy graves de alergia respiratoria. Ya los médicos no sabían qué hacer con esta persona. Entonces, en colaboración con el profesor Bru, le hicimos una hipnosis tipo regresiva. Y averiguamos que ella en el año 43 fue muerta. Entonces fue más bien por emanaciones de gas, fue gaseada cuando los nazis, ella y toda la familia. Y entonces, pues claro, en la vida actual tenía alergia al gas. Cualquier tipo de gas, incluso del mechero. Bueno, pues ya averiguando de qué le venía a esta señora este problema, en 2 o 3 meses la pusimos completamente bien. Hay datos, dicho hay así, datos, sí. La hipnosis es una especie de chollo que acabaría con prácticamente con todo. Pues sí. Por ejemplo, con el psicoanálisis, evidentemente, porque no hace falta que uno vuelva hasta el trauma que le ocasionó el problema, según Freud, si aceptamos a Freud, y ya está, y se solucionarían todos los problemas, Bueno, porque es el que otro día Freud, vimos en alguna cadena un testigo que había regresado nos contó la pasión de Cristo prácticamente en directo. Hombre, es un poco duro de aceptar. No, bueno, es que yo te diré una cosa, por ejemplo, hablamos de hipnosis a nivel curación, a nivel otras vidas, que esto existe. Entonces nosotros pues desbloqueamos a esta persona y ella piensa y lo reconoce en otras vidas, como por ejemplo esta chiquilla que hablaba. Pues bueno, puede ser la memoria clásica. Esto es genoclausia, cambio de lenguas, cambio Eso de se idioma. produce con cierta frecuencia Claro, en se las produce, regresiones, claro. ¿no? Aquí demuestra que... ¿Qué dice un psicólogo ortodoxo, digamos, de todo esto? Porque la hipnosis, el problema es que llamas al 903, a un 903, y hay un señor que hace hipnosis en televisión y te soluciona los problemas. Te hace espectáculo y te hace terapia. Luego vas con gente que está operando a través de la hipnosis y evitando el poner una anestesia, lo cual pues tiene muchos beneficios para gente que no puede admitir una anestesia. Los psiquiatras, los psicólogos, es decir, hay una confusión tan grande que ¿ante qué estamos? ¿Ante un espectáculo, ante una forma de curar o ante un sistema más, ante una terapia más? ¿Eso de hipnólogo qué es? ¿Dónde se estudia? Bueno, quería comentarte, antes además me has presentado como psicólogo e hipnólogo, y yo te debería decir como psicólogo nada más, porque hipnólogo no existe. Es decir, no hay títulos de hipnosis, no hay títulos de hipnólogo en ningún sitio serio. Simplemente la hipnosis son técnicas nada más, son técnicas de sugestión. Y con esas técnicas de sugestión básicamente lo que haces es trabajar con capacidades de un individuo, con la capacidad de imaginación, con la capacidad de implicación emocional, con la sugestionabilidad. Pero no hay ninguna magia, absolutamente ninguna. Y a mí la verdad es que me sorprende oír toda esta teoría sobre la hipnosis, sobre todo porque es una teoría que, como dices tú muy bien, puede ser cierta, pero sin embargo no hay ningún dato empírico sobre ella. Hombre, hay 50 testigos que lo pueden atestiguar, pacientes y míos incluso. Sí, no, y funciona muy bien, sin claro, medicamentos, sin nada. Claro, funciona estupendamente bien. Pero ¿cómo podemos darnos creer que esta chica que hemos visto realmente fue inglesa? Hay datos, es que hay datos, de verdad. Y tú te vas a Tel Aviv, a la Holocausto, donde están los ficheros, y lo puedes comprobar. Yolanda Elker se llama. Es que me queda simplemente un punto de duda en las regresiones, no en la hipnosis como terapia, efectivamente, ¿no? Yo quisiera sino explicarte alguna cosa sobre, si me permite, sobre el tema de la regresión. Durante los años 70 se hicieron investigaciones bueno, pues muy serias y sobre todo muy concienzudas de cara a algo que en Estados Unidos se conoce bien, aunque en España por el sistema judicial que tenemos no se utiliza, que es la hipnosis forense. En hipnosis forense se utilizan técnicas para intentar que una persona recuerde un acontecimiento generalmente de carácter traumático que precisamente por esas características traumáticas ha sido olvidado, entre comillas. Entonces lo que se hace simplemente es volver hacia atrás. Con lo cual hay que decir que la regresión es un término que lo único que nos expresa es simplemente una técnica para facilitar el recuerdo de memorias a lo largo de la vida. No voy a entrar en lo de las otras vidas porque eso ya sería demasiado elucubrar. Luego hablaremos de la reencarnación. Con lo cual, bueno, pues lo único que se pide o lo único que se hace a través de la sugestión y a través de la sugestionalidad del individuo es que la persona recuerde cosas que pensaba que estaban olvidadas, lo cual no quiere decir que hubieran desaparecido. Claro, porque estaban en el cerebro, quiere decir. Es decir, está en el cerebro y está un poco archivado por el cerebro, claro, en la memoria clásica. Cerebro. Y mediante la hipnosis, pero entonces entramos en el problema de la encarnación. Si me permites, voy a terminar con la conclusión. La mayoría de los estudios dejaron muy claro
que las personas que eran hipnotizadas y se les pedía que recordaran, recordaban más, pero también con más errores. Es decir, los recuerdos eran mucho más distorsionados. Efectivamente recordaban, parece que mejor, pero también recordaban muchos más errores, muchas más distorsiones. Había ahí un cierto grado de fantaseo, un fantaseo, por supuesto, sin ningún... Involuntario. Sí, involuntario, por supuesto, pero un fantaseo. Entonces, es muy fácil construir una imagen y una sucesión de acontecimientos, sobre todo si el hipnotizador, o mejor, yo creo que podríamos hablar el psicólogo o el médico, favorece con ciertas claves, que a veces no tienen por qué ser verbales o explícitas, que esas cosas vayan ocurriendo. Es decir, la historia que aparece aquí es una historia que podríamos reproducir en cualquier persona hipnotizada, o incluso mucho mejor, y no hay más magia. Bueno, entonces yo quizás te voy a hablar porque hoy en día, actualmente, hacen trasplantes de corazón y va el hipnólogo a mentalizar a esta persona. Hacen trasplantes de riñón y va el hipnólogo a mentalizar a esta persona. ¿Por qué? Por el rechazo. Vamos a ver. Tú a esta persona ya la preparas anteriormente. Vamos a ver. Bajo sesiones de hipnosis. Y evidentemente esa persona cuando lo opera no rechaza el órgano. No estamos hablando de que la hipnosis no exista, estamos simplemente hablando de cómo explicar hoy en día, psicológicamente y psicofisiológicamente, un fenómeno como la hipnosis, nada más. Evidentemente, uno de los campos de mayor actividad en la hipnosis es el control y reducción del dolor. Y está funcionando perfectamente. Pero se sabe más o menos los mecanismos por los cuales funciona. ¿Cómo se sabe también los mecanismos por los cuales se da la regresión? Con los resultados que pueda tener. Y no hace falta recurrir a hipótesis, pues bueno, que son muy bonitas, que yo creo que están dentro del campo de la creencia, pero que evidentemente no tienen ninguna fundamentación empírica. Bueno, dentro de la creencia son... una fundamentación empírica, porque si algo ya empírico es la presencia física y real de Jenny, que la hemos sentado ante el público porque viene hoy solamente para contar esa historia, aparte de que la invitemos otro día para que nos hables de un poco de tu realidad actual. Cuéntanos brevemente cómo fue tu historia, por qué llegaste a la conclusión de que tú has vivido otra vida. Bueno, a mí me gusta, siempre he sido bastante intuitiva, lo voy a resumir bastante. Me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con los Pirineos, caminar por la montaña. Me quedé viuda muy joven, de alguna manera, pues a partir de ahí empecé a meterme en todo esto. Me gustaba, iba preguntando, estudiando. Adopté un niño, yo tengo un hijo mío, pero después adopté un niño. Y ese niño, pues lo tuve 3 años y medio, se murió. Me gustaba, iba preguntando, estudiando. Adopté un niño, yo tengo un hijo mío, pero después adopté un niño. Y ese niño, pues lo tuve 3 años y medio, se murió. Y a partir de ahí yo notaba que el niño cuando estaba conmigo tenía una enfermedad totalmente incurable. Yo veía que el niño estaba mejor, que el niño se rehacía, me lo llevaba al hospital, me perdía peso, me lo llevaba para casa, aumentaba, estaba mejor. Siempre había tratado de evitar de alguna manera el tocar a las personas, el darles un beso. Había algo que rechazaba, no sabía bien lo que era. Y siempre me habían dicho que tenía muchísima energía en las manos y que me dedicara a sanar en vez de a la evidencia. Diferentes videntes, diferentes parapsicólogos. Entonces hice una regresión, a ver, más que nada, qué me pasaba, que me gustaban tanto los Pirineos, que además necesitaba ir. Había días que me iba sola para la Seu d'Urgell, me ponía a caminar por la montaña, me llamaba muchísimo. Y no sabía bien el porqué. Por otra parte, pues claro, eso de que el niño conmigo estaba mejor. Contigo seguro, si en un hospital empeoraba. El niño se murió, pero en vez de los 6-7 meses que dijeron, lo tuve 3 años y medio. Estuviste con 3 años y medio. Y entonces, de alguna manera, pues quizás hacer una regresión, a ver qué era lo que me estaba pasando. Hicimos una regresión, la hicimos con Ricard Bru. Y me vi ahí en un prado, con una casa, recogía hierbas, ayudaba a la gente, los curaba, con pócimas. Y el nombre del pueblo lo vi muy clarito, pero no lo encontraba por ninguna parte, lo estuve buscando como 2 años, no lo encontramos. Y después un día en un mapa muy antiguo lo encontré, de casualidad, pero lo encontré, habían cambiado el nombre. ¿Al pueblo? El pueblo, sí, habían cambiado el nombre. Y lo que sí es cierto es que yo no sé si entré dentro de lo que es la regresión, la memoria colectiva, o al estar en estos niveles dentro de lo que es la memoria genética. Sí es cierto que vi la casa que yo había visto, que había una señora que se llamaba Emilia,
que la gente del lugar, de los abuelos y todo eso iban hablando, porque era sobre 1770, por ahí. Y sí es verdad que por casualidad mi segundo nombre es Emilia. Entonces, aquí está. ¿Tú sí crees puedo que decir, que has vivido otra vida? Yo creo que sí. Claramente. Yo creo que sí. Bueno, es complicado aceptar, porque yo acepto el tema de la hipnosis y entiendo, ya hablaremos de tus posibilidades ahora, porque entiendo efectivamente todo lo que decías tú. Lo que me cuesta mucho es que si es algo que provoca el cerebro, hombre, que el cerebro continúe en otra persona de hace 2 siglos, quiere decir que yo podré recordar hasta que empezar a pensar, pero difícilmente puedo recordar lo que mi cerebro no tiene, la información que mi cerebro no tiene. No es la misma persona, son 2 personas, el cerebro no tiene nada que ver con una reencarnación. Pero la hipnosis sí, con el cerebro. Hablamos, ya, bueno, hacemos revivir otra vida que ha tenido anteriormente. Pero es que ese es el problema, de que esa vida, ¿dónde está archivada? Pero hay que saber preparar a la persona cuando vas a hacer una hipnosis tipo regresiva. Te he dicho antes que primero destapamos y bloqueamos todos los chakras, Andrés. Hay que saberla hacer y preparar. Y yo lo hice conjuntamente con el profesor Ricard Bru, que es un hipnólogo. Eso que dice mi amigo que Héctor, que no existe lo de hipnólogo. Que es, hombre, oficialmente... Hombre, yo tengo un diploma de hipnosis, quizá reconocido no sea, pero yo lo tengo. No, sí, y he pagado un dinero y he hecho unos estudios. Y he perdido un tiempo estudiando, porque para mí no es perdido. Yo tengo mi diploma de... De todas maneras, yo creo que separaría, es un tema complejo, podríamos discutir muchísimo, y no llegaremos a ningún lado. Hay dos niveles en este tema, como en casi todos los de este campo, y es el nivel de la creencia, el intento de justificar una creencia, y después el nivel de la ciencia. Es decir, la ciencia tiene sus normas y trabaja con una serie de reglas. Entonces, si queremos hacer ciertas cosas científicas, tenemos que jugar con las reglas de la ciencia. No podemos hacer que somos científicos y luego saltarnos las reglas a la torera. Entonces, lo que yo me temo es que aquí se hacen supuestos a priori y se intentan buscar datos que fundamenten ese supuesto a priori, cuando normalmente la investigación científica opera de una manera inversa. ¿Y dónde empieza la ciencia y dónde empieza la parapsicología? ¿Y dónde termina una y dónde termina la otra? Eso sería muy discutible. En cualquier caso, la ciencia es un método, es un sistema de conocimiento ni mejor ni peor. Y la parapsicología es un resultado para mí, cuidado. Y es bueno que empecéis a discutir juntos, ¿no? Que hasta ahora era dificilísimo traer a algún científico para discutir de parapsicología. Siempre había una especie de rechazo, decir, yo no me mojo en esta historia. Y yo creo que eso sí que estamos avanzando entre todos. A pesar de que luego hay espectáculos que todavía sigan jugando con cosas que me parece que son yo actualmente, serias, Andrés, ¿no? vivo para mi trabajo. Yo vivo para el mío y como no corte, voy a dejar de vivir porque me van a echar. Señoras, señores, ha sido un placer estar con ustedes. Les anuncio que el programa que viene vamos a ver de un caso de posesión demoníaca en una familia aquí, española, en Ferrol. Vamos a hablar de un sarcófago que se llena de agua, sin que se sepa muy bien por qué, se llena de agua y, bueno, dicen que el agua tiene ciertos poderes curativos, que tú hablarías del efecto placebo y tú hablarías de que algo tiene que haber, evidentemente, imagino. Solo hablaría de datos. Y un caso de asesinato que fue teóricamente esclarecido desde el más allá. Alguien murió, se le dio por muerto de una forma normal o convencional, y volvió para decir que a él le habían asesinado. Eso será en nuestro próximo programa el próximo martes. Hasta entonces, que sean ustedes moderadamente felices. Muchas gracias. Thank you.